De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo primero y segundo. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Queridos hermanos, por lo que veo hay mucha gente nueva aquí. Entonces tengo que hacer una pequeña introducción de por qué hablamos de la carta a los romanos y precisamente en el capítulo 8. Antes hay otros capítulos. Pues bien, a mí esta primavera se me ocurrió pues hacer este comentario espiritual sobre la carta a los romanos. Y he venido predicando en distintos sitios las 16 primeras charlas. Y hoy comenzamos aquí esta semana con la segunda parte, es decir, con la charla 17. Y coincide con el principio del capítulo 8. El capítulo 8 es un capítulo, digamos, como una de las joyas de la Biblia. Una de las cosas más bellas y más preciosas de toda la Biblia. Se titula La vida en el Espíritu. La vida de un cristiano en el Espíritu. Evidentemente, estos no son unos ejercicios espirituales lo que estamos haciendo aquí. Es una semana de oración. Es distinto. Podría parecer que esto es mucho más, pues no sé, relajado que unos ejercicios. Pero si los laudes y la alabanza es poderosa y profunda y la predicación es de temas hondos, pues resulta que puede ser más hondo que todos los ejercicios que hagamos. Porque, ¿qué supera a la carta a los romanos? Yo he oído a algunos compañeros que saben mucho de esto decir que la carta a los romanos ha tenido más influencia sobre el cristianismo que los propios evangelios. Eso, como dicen los italianos, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pero lo que sí sabemos es que es profunda. Es la primera teología honda, hondísima, que se hizo de los evangelios en la Iglesia y que nos da una visión del Jesús muerto y resucitado maravillosa. Si llegamos ahí, si entendemos algo de todo esto, pues muy bien para nosotros, muy bien para nosotros. Además de esto, pues hay una cosa muy clara para irla entendiendo, me refiero sobre todo a los nuevos. Para San Pablo el hombre está dividido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma forman un todo, que es la parte carnal del hombre. Incluso la razón pertenece a la parte carnal del hombre. Y podemos decir que hay algunos hombres que se van de este mundo sin haber tenido nada más que cuerpo y alma. Nunca han tenido vida en el espíritu. Nunca ha sido actuado en ellos la tercera parte del hombre, que es el espíritu. Es una pena. Bueno, pues nosotros lo que queremos actuar aquí es la tercera parte del hombre.
el Espíritu. No nos reunimos para predicar de cosas de este mundo, ni cosas que pasan ahora en la iglesia. No nos interesa lo que pasa en la iglesia, porque nos interesa lo que pasa en la iglesia profunda. Y la iglesia profunda es la iglesia que mantiene viva a la iglesia que ha sido escrita en la palabra de Dios, en la carta a los romanos, y que es bueno que haya alguien que se dedique a esto. Alguien que pueda decir, es que he estado, no en un curso, sino en una escuela de perfección, o yo no sé cómo llamarla, no me gusta lo que digo, pero sobre la carta a los romanos. ¿Qué significa? ¿Tenemos nosotros espíritu? Yo te pregunto, ¿tú sabes si tienes espíritu? ¿Sé yo si tengo espíritu? Pues así a bote pronto yo os diría que casi todos o todos los que estamos aquí tenemos espíritu. Es decir, que ha sido activada esta tercera parte del hombre, porque el cuerpo lo puedo yo mover cuando me da la gana. El alma yo la puedo actuar cuando me da la gana. La memoria, la inteligencia, la razón, todas estas cosas están bajo mi mando, o el mando de mi cerebro. Yo lo puedo actuar, pero mi espíritu yo no lo puedo actuar. Es como una potencia obediencial. Es como algo donde o lo actúa Dios o no hay nada que hacer. Porque el espíritu es donde se vive las cosas divinas, la fe, la esperanza, la caridad. Toda la revelación se vive en el espíritu. Y por eso digo, estoy seguro que tenéis espíritu. Pero hay que identificarlo. No sea que lo tengáis y no sepáis que lo tengáis, que eso es casi como no tenerlo. Hay que identificarlo, por eso vienen bien las predicaciones. Vienen bien estas cosas. ¿Y cómo sé yo que vosotros tenéis espíritu? Pues mira, porque la mayoría de vosotros sois capaces de dar testimonio de algo que ha cambiado espiritualmente en vuestra vida. Eso es lo bueno que tiene un grupo como este. Ser capaces de dar testimonio. Es lo mismo que decir, el Señor a mí se me apareció también. Porque se aparece el Señor cuando el Espíritu Santo aparece en tu espíritu y lo notas. Y como eres capaz de dar un testimonio de ti mismo, de ti misma, es que ya identificas que el Espíritu Santo ha actuado en ti. Tienes el Espíritu actuado. Pues esa es la parte que hay que hacer crecer. Lo que tenemos que hacer crecer, y para eso viene esta semana, es para hacer crecer el Espíritu dentro de nosotros. No para saber más, no para profundizar teológicamente en nada. Esto es espiritual. No es teológica esta reunión, es espiritual. Y hay mucha diferencia. Entonces el crecimiento espiritual interesa o nos interesa. ¿Cuál puede ser mi objetivo en la vida en este momento? Pues crecer en el espíritu. Porque crecer en el espíritu significa crecer en Jesucristo, descubrir a Jesucristo. Descubrir el Espíritu Santo que nos viene por Jesucristo y actúa en nosotros. Eso es lo que me puede interesar a mí en este momento en la vida. Todo lo que es humano, pues ya no. Y muchos de vosotros que ya os acercáis a los 50 y a los 60, e incluso un poco más, pues ¿qué os puede interesar verdaderamente en este momento de vuestra vida? Profundizar en esto que es profundizar en vosotros.
Porque esa potencia obediencial de la que hablo, que es una capacidad de recibir y que está dentro de vosotros y que se llama espíritu, pues tiene una capacidad inmensa de crecer, tiene una capacidad inmensa. Y en el cielo pues estará mucho más crecido, evidentemente. Pero a mí me interesa que crezca en la tierra también. Yo algunas veces le digo al Señor, porque yo siempre, y sobre todo desde que tengo mal el esto, desde hace 9 años así tan duro, pues algunas veces quería morirme. Pero ahora le digo al Señor, ay no me lleves tan pronto, porque quiero crecer en el espíritu. Ahora que he encontrado la vía, ahora que he encontrado el camino, ahora que sé por dónde se va, ahora que tengo las claves bastante ajustaditas, que no es nada fácil, porque espiritualidades hay miles. Pero ¿qué espiritualidad llega al capítulo 8 de la carta a los Romanos? Díganme ustedes. Pregúntenles a todos los que han estado este verano por ahí haciendo algo espiritual, si les han hablado del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y si no les han hablado, poca cosa. Es poca cosa. Pues bien, ¿qué nos puede interesar nada más que el crecimiento de la vida en el espíritu, lo demás? ¿Que está mal la iglesia? ¿Pero qué te importa a ti que está mal la iglesia? ¿Quién te ha dicho a ti que está mal la iglesia además? Le preguntaron una vez a Teresa de Calcuta, ¿qué hay que hacer con lo mal que está la iglesia? Y ella, un periodista, y ella contestó, pues mira, lo primero que podemos hacer es convertirnos tú y yo. Y entonces a la iglesia le viene genial. Si salimos de aquí convertidos tú y yo, te aseguro que la iglesia estará mucho mejor. Además, déjate de iglesias. Jesucristo y yo, mayoría absoluta. No necesita más Dios. Además, entra dentro de esa dinámica preciosa que tiene San Pablo, en la que nos dice, si abundó el pecado, y abunda el pecado, porque lo vemos todos los días en los telediarios, cómo abunda, pero más abundante es la gracia. Pero claro, tú inmediatamente vas a la estadística, pero ¿cómo más abundante la gracia? Si solo van a misa no sé cuántos. Pero que no va de eso. Que la gracia de Dios no va de cantidades. Que la gracia de Dios no va de esas cosas. La gracia de Dios va de fuerza, de poder, de resurrección, de vida, de algo que tú puedes captar y te puede hacer nuevo y te puede transformar en lo profundo de tu vida. Por lo tanto, tened siempre presente en vuestra vida esta distinción, que sois carne y espíritu. Mira que San Pablo tiene líos con esto, porque la carne, mira que lo repite veces, que lucha contra el espíritu y es el espíritu contra la carne, el hombre viejo contra el hombre nuevo y el nuevo contra el viejo, el nuevo que es el hombre del espíritu. Pues en esas estamos nosotros. En esas estamos aquí hoy, en esa lucha contra el hombre viejo. O por lo menos el crecimiento del hombre nuevo. Yo soy más de esta opinión. Para luchar contra el hombre viejo, no hay que luchar contra el hombre viejo, que es muy poderoso y tiene muchos amigos. Hay que crecer en el hombre nuevo. Y si creces en el hombre nuevo, el hombre viejo se retira. Pues bien, la carta a los Romanos, digo que hablo para los nuevos todavía, la carta a los Romanos empieza, el esquema que se hace San Pablo, el esquema que se hace
para explicarle a los romanos el misterio de Cristo, su misterio de Cristo, pues empieza diciendo que el hombre, es decir, todos, absolutamente todos los hombres, estamos en pecado, pero no cualquier pecado, sino que suscitamos la ira de Dios. O con otras palabras, a Dios le da asco vernos. ¿Por qué? Por el primer pecado, claro, de Adán y Eva. Objeto de ira. Somos objeto de ira. Y además lo remacha bien. Porque le interesa a San Pablo el pecado. Es una posición dialéctica. Le interesa hacer mucho pecado a San Pablo, porque lo que quiere es exaltar la gracia, quiere exaltar la gratuidad. Siendo tan burros, becerros y bestias como sois, gratuitamente os han salvado. Figúrate. Entonces, claro, le interesa esa dialéctica, ¿no? La dialéctica es ponerse en los extremos. Tú eres tal y pues yo soy cual. Eso es dialéctica. Entonces empieza diciendo: uy, los paganos, los gentiles, son malísimos. Y nos hace una descripción de lo que sucede en el tiempo actual, sobre todo hablando de los gays, homosexuales y todas estas cosas. Una descripción maravillosa, pero más interesante todavía que lo de los gays, dice San Pablo, es que la mayoría de la gente que vive en el mundo son unos ocupas del planeta. Porque no dan gloria a Dios, porque no están en su casa, porque no ven esto como su casa, como la casa del Padre, porque no se dan cuenta lo que está muy claro a los ojos, que esto está creado, que esto está hecho, que hay un amor en todas las cosas, y que este amor en todas las cosas nos impele a nosotros a la acción de gracias, a la alabanza, a magnificar a Dios. Pero muchos no, son inexcusables, es la palabra que dice. Porque lo que parece que está oculto, al corazón sencillo no está oculto. A ningún pueblo de la tierra se le ha ocurrido, antes de la Ilustración y antes de este hinchamiento de la razón que tenemos, a ningún pueblo pobre de la tierra y pequeño de todos los siglos, se le ha ocurrido llegar a Dios. Hasta que hemos llegado nosotros, los sabios, y hemos llegado a Dios. Con lo cual nos hemos transformado, pues, en poco menos que bestias, porque somos inexcusables en esta cosa. Pero los judíos igual. Los judíos son pecadores porque juzgan a los otros y hacen lo que dicen que no hay que hacer. Por ellos tienen una ley, y esa ley dice que no hay que hacer tales cosas y las hacen. Entonces son inexcusables también. Con lo cual termina San Pablo diciendo lo malísimos que somos todos, pero termina con una frase de mucha esperanza. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Es buenísimo, porque yo siempre pensé, y no creáis que lo he entendido hace mucho, digo, ¿y los neandertales? ¿Y toda gente aquella que existía antes de no sé quién? ¿Y todos los pecadores en tiempo de Noé, que habla San Pedro de ellos? ¿Y todo esto? Claro, y entonces entiendes un misterio de la fe, que es aquel que dice que Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Y para qué descendió a los infiernos? Pues para predicar. ¿Predicar qué? Predicarse a sí mismos.
como Salvador. Y dice San Pablo, muy bueno, en el 3:25 dice San Pablo una cosa muy buena. Todo el mundo ha sido predicado, todo el mundo. Así demuestra Dios que no fue injusto. Pero ¿qué es lo que predica Jesucristo? Lo que predica Jesucristo, y esa es el busilis, la esencia de la carta a los romanos, es: estáis perdonados por mi sangre, he muerto por vosotros. A todos los neandertales, que no sé ni quiénes son, pero se me ha ocurrido este nombre ahora. A todos los de siempre, los de qué sé yo, ha sido predicado Jesucristo, estáis salvados gratuitamente. Y así Dios demuestra que no fue injusto. Dios no ha sido injusto con nadie, porque tú has oído hablar de Jesucristo. Y dice Santo Tomás de Aquino, y los que hay ahora en el mundo y no han oído nunca hablar de Jesucristo, lo oirán, o en esta vida o en el principio de la otra, llega a decir Santo Tomás. ¿Por qué? Porque el diálogo con Jesucristo de tú a tú que vas a tener es el que va a decidir tu salvación eterna. ¿Has creído? ¿Has creído en la gratuidad de la salvación de Jesucristo? ¿O crees en tu salvación? En la salvación que viene de tus obras. Entonces, después San Pablo sigue los capítulos siguientes hablándonos de todo esto, de cómo la gratuidad de Jesucristo pues puede con el pecado. Los que hemos muerto con Cristo, dice él. ¿Y quién ha muerto con Cristo? Los que hemos creído en esa gratuidad. Hemos muerto con Cristo. ¿Tú estás muerto? No, ¿verdad? No estás muerto. Pues entonces te va mal. Pero no te va mal porque estás muerto desde el momento, es una muerte mística, desde el momento que tú renuncias al pecado y se lo entregas a Jesucristo y al poder de su salvación gratuita, al poder de su cruz, al poder de su sangre. Ninguno de nosotros puede ser limpio ni será jamás, pero Jesucristo sí nos puede limpiar. Jesucristo sí nos limpia. Y creyendo en eso, pues entra dentro de ti esta salvación gratuita. Después hace un estudio en el capítulo 7 sobre la ley, cómo la ley valió, no valió, en fin, todas estas cosas. La cuestión es que termina diciendo, qué lío, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago y no sé qué más cosas y busco el bien y me sale el mal. Y te voy a dar un beso y te doy una torta, porque en ese momento se me cruzó un cable, y todo eso. Dice, ¿quién me librará de esta historia de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pero si es que soy una contradicción. Y dice San Pablo, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Punto final de los 7 primeros capítulos. Pero sabiendo lo que somos, gente de pecado, gente salvada por la gratuidad. Y si somos gente salvada por la gratuidad, empieza la charla de hoy. Bueno, ya casi estoy terminando, pero empieza el capítulo 8 diciendo, luego, no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Esa es buenísima. Esta es buenísima. No hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues porque hemos aceptado que nos salve gratuitamente. Y aceptar que Cristo Jesús te salve gratuitamente, ¿tú sabes
lo que hace en ti? Te hace niño, te hace sencillo, te hace amorosísimo con Dios. Le dejas a Dios ser, le dejas a Dios ser Dios, dejas que Dios esté en ti y dejas que Dios pueda hacer maravillas, súper maravillas en ti. Claro, pero así todo, es que no hay psicología que lo aguante, ¿eh? Vuestra psicología aguanta esta frase: no hay condenación posible en Cristo Jesús. La mía no. Pues no. ¿Por qué? Bueno, miren ustedes, pues porque yo tengo culpabilidad y tú tienes culpabilidad. Y tú dices en el fondo de tu vida, como nadie te ha querido del todo. ¿Y sabes por qué no te han querido del todo? Porque te han echado la culpa siempre. Siempre. Y ten cuidado, no te la echen hoy mismo. Y ten cuidado, no te la echen en cualquier momento. Es que haces esto, haces lo otro, haces lo de más allá, tú tienes la culpa de esto, tienes... Todos nosotros tenemos un sentimiento de culpabilidad nativo tremendo. Entonces, ¿quién me puede querer a mí? Así, tal como soy en mi debilidad, en mi pecado, en mi pequeñez y en mi pobreza. ¿Quién me puede querer? Pues Dios, Jesucristo. Sí, pero como no tengo experiencia de que ningún hombre me haya querido de esta forma, pues resulta que no lo siento. Puede ser que Dios, sí, tú dices eso, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice eso, ¿verdad? Sí, la palabra de Dios lo dice. Pero no lo siento. Y como no lo sientes, eres un esclavo. Eres un esclavo. ¡Qué lío! Pero es así. Después los que venimos de la retribución, que nos han enseñado toda la vida que eso de la gratuidad es protestante, o de no sé quién. Eso ya se lo dijeron a San Agustín, ¿eh? Ya los pelagianos le dijeron a San Agustín que todos los curas de Roma eran muy malos por su predicación de la gratuidad. Así como diciendo, bueno, Dios es bueno, pues nos salva a todos. Ya se lo dijeron a San Agustín en su pelea con Pelagio. Y lo dirán siempre. Bien, pero los que venimos de la retribución somos personas que nos han educado en que son mis méritos, en que son mis obras, en que hay una teoría de San Anselmo sobre esto, que es donde nació la retribución, pero bueno, para otro día. Pues si no se hace muy larga la cosa. Pero, bueno, con sencillez. Mi madre era de la retribución, era hija de la retribución. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es más listo que todas nuestras posturas, que todas nuestras teologías y que todas nuestras cosas. Y el hecho de ser de la retribución no quiere decir que el Espíritu Santo no te pueda infundir algunos dones del Espíritu. Porque yo creo que mi madre tenía dones. Porque la retribución no es una teología o no es una espiritualidad que realmente te lleva a los dones del Espíritu. Te lleva a salvarte por tus obras. Vale. No por Jesucristo, sino por tus obras. Pero Jesucristo te ha abierto la puerta. Ese es el problema. El problema de la retribución es que te dice: Jesucristo te ha abierto la puerta del cielo.
con sus méritos ha abierto la puerta del cielo. Pero como decía ayer por la tarde en la misa del peregrino el predicador, pero el llegar a la puerta del cielo es cosa tuya. Jesucristo te ha salvado porque te ha abierto la puerta del cielo. Dios te deja entrar en el paraíso. Pero a ver cómo vives para llegar a la puerta del cielo. Tú. O sea que de gratuidad nada. Si eres un pobre tirado miserable que no puedes ni rezar un Padre Nuestro, por supuesto, estás condenado como cualquier prostituto, como cualquier publicano, como cualquier... Estás súper condenado. Pues tampoco nos es fácil aceptar esta frase, los que venimos de la retribución, los que seguimos pecando, es decir, todos. ¿Cómo vamos a aceptar que no hay condenación posible para nosotros si seguimos pecando? ¿A que sí? Seguimos pecando, ¿verdad? A lo mejor no es muy grave, según nuestras... pero seguimos pecando. Vaya que seguimos. Ya, solemos echar la culpa a otros, pero bueno, allá en el fondo sabemos que nosotros también tenemos algo que ver con esos malos sucesos. Yo, si sigo pecando, ¿cómo voy a decir? O lo que es peor es, nos sentimos vacíos de virtudes. Porque yo me pregunto a mí mismo, Chus, pero tú de verdad crees que no hay condenación posible para ti, que te vas a salvar de todas, pero si no tienes una virtud, pero si eres un cascarrabias, pero sí, pero ¿quién eres tú? Y claro, pues yo digo, pues sí, la verdad es un cascarrabias. Bueno, pues cascarrabias, pero bueno, y como yo creo que este análisis le pertenece a todos y cada uno de los que estáis aquí, luego la conclusión es, Señor, este grupo en Santiago, esta tarde, en esta semana de oración, declara delante de ti que no somos capaces de creer en tu palabra, que no podemos sentirla y por lo tanto no somos capaces de creer en tu palabra. Y claro, el problema es que es un problema de fe. Es un problema de fe. Cierra los ojos y di, Señor, creo que no hay condenación posible para mí, porque quiero a Cristo Jesús. Y haz esa oración muy profundamente para que el Señor te la vaya metiendo en el corazón. Hazla esa, porque es de fe. Es de fe. Es como cuando rezas el credo y dices, creo en la Iglesia Católica, una santa, católica y apostólica. Creo en la Iglesia que es santa. Y sales de la iglesia y ya te dicen, pues el periódico dice que 420 curas pedófilos. Y tú, creo que la iglesia es santa, creo que la iglesia es santa. Contra toda esperanza. Y si no crees que la iglesia es santa, te equivocas. Te equivocas profundamente. Pero es fe. Y la fe nos viene de arriba. La fe nos la tiene que dar Dios. La fe no es un cálculo de conjeturas. La fe viene de arriba, de Dios. Pero te viene a ti. Pero y además te viene a ti, que es que lo estoy diciendo con muchas ganas, sencillamente porque sé quién eres tú. Sé quiénes sois los que estáis aquí y sé que el Señor hace en vosotros esta cosa. Pero para que la pueda hacer más, es necesario muchas veces desatar nudos, desatar cosas que hay dentro de ti. Y entonces
entonces tú tienes que vivirlo desde la fe. Ay, Señor, sí, sí, sí. Yo quiero creerme esto. Cuando yo era joven sacerdote, casquivano del todo, frívolo, racionalista, que por supuesto sabía más de Aristóteles y de Platón que de Jesucristo, pues tenía unas críticas a la Iglesia. Bueno, no solo yo, todos los curas jóvenes, antes del concilio. Después vino el concilio y arregló algo según lo que nosotros queríamos, pero también se necesitarían nuestras críticas, porque si no, no vendría el concilio, digo yo. Bueno, la cuestión es cómo criticaba yo, pero sentía en el alma que no me importaba salirme de la Iglesia por su imperfección, por su incapacidad, por su monolitismo. Estos monolíticos, estos roqueños, ni la piedra caliza más firme y dura de los picos de Europa son como la dureza de la Iglesia, incapaz de toda transformación, incapaz de todo. Y yo viví eso en mi alma. Yo lo vi. El Señor te deja vivir muchas cosas para hacer después la síntesis en tu propia realidad. Pero cuando ya descubrí el Espíritu Santo, cuando ya poco a poco fui entrando en esta dimensión del Espíritu, porque hasta entonces solo estaba en la dimensión de la carne, solo estaba en la dimensión del pensamiento, solo estaba en la dimensión racional, racionalista, con una razón tocada por una época de 300 años que ha envenenado a Europa, y seguimos envenenados como no nos imaginamos. Y la prueba más grande es que nadie habla de la carta a los romanos. Por eso están envenenados todos. Es la puerta, es la cosa más clara. Pues bien, yo pues me di cuenta de que el tema de la Iglesia es un tema de fe, que no es un tema de sociología, que no es un tema de buenismo, que no es un tema de perfección, de perfeccionismo, que es un tema de fe. Y cuando yo me di cuenta que en la Iglesia había un poder infinito que yo ni calculaba ni podía de ninguna forma dirigir, pues entonces ya caí de rodillas un día y dije: Señor, que tu Iglesia no me abandone a mí. Yo antes, desde mi razón, quería abandonar a la Iglesia por imperfecta, y después decía: Señor, que tu Iglesia no me abandone a mí, sea como sea. A mí qué me importan los pedófilos, a mí qué me importa, o sí me importa, pero ni para bien ni para mal, en el sentido de que, bueno, pues sí, siempre ha habido en la Iglesia pecado. No somos un club de imperfectos. Si la Iglesia no fuera un club de imperfectos, ninguno de vosotros estaríais en la Iglesia. Todos fuera, por imperfectos. Pero estáis en la Iglesia porque somos un club de imperfectos, con el Espíritu Santo, que nos viene de Jesucristo. Vale. Pues entonces es muy importante esto, que lo vivamos desde la fe, porque la fe es la que te puede dar a ti. Entonces resulta que yo ahora, en este momento, cuando leo esto de San Pablo, no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Digo, me lo creo. Lo creo. Y si tú te lo crees, el Espíritu Santo te va dando una paz. El Espíritu Santo. Pero saldrá alguno y dirá: es que la Iglesia dice que nadie está seguro de su salvación. Y a nivel de dogmas y a nivel de razón, tiene razón la Iglesia. Pero a nivel de tu corazón, a nivel de espíritu, a nivel de tu vida, a nivel de tu intimidad con el Espíritu Santo, ¿entiendes? A nivel de que tú has entregado ya tu pecado, has entregado tu vida, y
Antes hacías lo que no querías, pero ahora ya, ¿quién librará este cuerpo de muerte? Tú ya has pasado por esa etapa y estás en la dimensión y en la etapa de que gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Y ya desde ahí Jesucristo te ha dicho muchas veces en tu vida y te está diciendo casi todos los días, sencillamente, palabritas al oído, palabritas al corazón, dándote la seguridad y sobre todo, otra cosa que tenemos que creer, que vendrá 2 o 3 capítulos más tarde, que el propio Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Porque claro, esto va increciendo. Este capítulo va increciendo. Primero, fe simple. No hay condenación posible. Pero no solo es eso. No solamente es que no te vas a condenar. La vida en el Espíritu es muy superior a eso. La vida en el Espíritu es que tú serás, en la fe, en el Espíritu, hijo de Dios. Y si hijo de la familia de Dios, también heredero. Eso lo tienes que creer. Y eso vale más que todo lo que digan todos los teólogos. Y lo que diga quien sea. Es palabra de Dios. Si el Espíritu Santo te mete a ti la fe de que eres hijo de Dios, dime quién te va a condenar a ti. Que después San Pablo al final nos dice, ¿y quién me condenará? Porque todo va concatenado, va unido. Esto es una vida espiritual. Si yo soy hijo de Dios, yo me lo creo, yo lo siento. Yo he entregado mi pecado al Señor aunque siga siendo débil. ¿Quién me separará? ¿Quién me condenará? Esto es lo que vamos a hablar todos estos días. Porque yo creo que da de sí para mucho. Da de sí para mucho. Bueno, pues entonces tenéis claro de que la fe en que no es posible vuestra condenación está actuando en vosotros, ¿verdad? ¿Me lo creo? Pero hay que pedirle a la fe, ¿eh? Hay que seguirla. Sobre todo para sentir. Porque nosotros los carismáticos somos fenomenólogos. Somos de filosofía fenomenológica. Es decir, vivencial. Entonces tenemos que pedir la vivencia. Y toda la renovación carismática es precisamente vivencial. No somos teóricos de ninguna forma. No somos conceptuales. Somos vivenciales. Y la vivencia lleva consigo el toquecito en el espíritu, el disfrute, la vivencia. El disfrute y la vivencia cuando es una vivencia buena, como la que yo estoy hablando, claro. También hay vivencias malas. Entonces, como es vivencial, pues nosotros tenemos que pedirle al Señor una fe vivencial. Pues estamos acostumbrados, y Él es el que nos ha dado a nosotros el penetrar por caminos, no de sentimiento, ¿eh? No. Yo no estoy hablando de sentimientos. Porque hay que distinguir muy claro entre lo racional y lo sentimental. Pero yo no estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de vivencias. Y cualquiera que sepa un poco de fenomenología, por eso digo que es nuestra filosofía la fenomenología, sabe perfectamente que la vivencia es una cosa que te viene y no te viene precisamente al sentimiento. O sí, por la razón, pero normalmente no hace falta que te venga el sentimiento. Y esto viene muy bien para explicar cómo Dios puede hacer cosas maravillosas en ti y no lo sientes. Pero siente su presencia, siente su cosa. Lo vivencial es otra cosa, pero yo no me quiero meter ahora en esto porque sería una clase de teología, de filosofía difícil. ¿Entiendes? Bien. Bueno, todavía no llevo mucho. O sea, voy a seguir un poquitín nada más.
Bueno, pues esta es la predicación profunda que decía antes. La predicación que hay que hacer hoy día en la Iglesia para la evangelización. La predicación de la gratuidad, de la justificación gratuita. Hace 30, 40 años decir esto era ir directamente a Roma a dar razón de por qué te has hecho protestante. Te llamarían, pero ahora no. Ahora no. Hasta se han firmado documentos entre los luteranos y el Papa para hablar de la justificación gratuita. No me lo invento yo. La justificación gratuita. ¡Qué maravilla poder vivirlo! Y poder ser de alguna forma pues un grupo que vive un cristianismo que sin necesidad de no sé cuántas cosas deja que Dios actúe en su alma y en su corazón. Como decía antes, si tenemos solo fe pequeña, fe de razón, fe racional, fe de virtudes, fe de méritos, fe de esto, sí es fe, ¿eh? Y el Espíritu Santo yo sé que el Espíritu Santo le daba a mi madre dones. Por ejemplo, el del rosario, para mí yo lo vi bien claro. ¿Cómo es posible que mi madre pueda rezar durante todo el día el rosario? Si no tiene un don y un chupe ahí muy bueno desde el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que ella no se sintiera consolada? Y la consolación, el consolamentum, que ya decían los cátaros, consolamentum es una obra del Espíritu directamente. Y todos los dones del Espíritu traen consolamentum. Santo Tomás también dice que los frutos del Espíritu, si no tienen fruto, disfrute, que en toda nuestra religión fluye. Utiliza la palabra disfrutar de Dios. Si tú no disfrutas de Dios, algo te está fallando en tu cristianismo. Si tú estás haciendo 1000 cosas por Dios, pero no disfrutas de Dios en tu corazón, algo te está fallando. No has llegado a lo profundo. No has llegado a la verdad de Dios, porque Dios quiere, como nosotros, un tú a tú de corazón. Un tú a tú de corazón. ¿Y qué significa eso con Dios? Como con tu marido, como con tu mujer, como con un tú a tú. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Él quiere ese tú a tú. Y verás cómo te llega. Verás cómo somatiza tu presencia hasta lo más profundo de tu vida. Y te transforma y te hace una cosa pues nueva. Y la segunda parte es que he leído 2 versículos. No hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús, porque, y ya termino, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, mucha ley parece que hay por aquí, pero viene a decirnos sencillamente que, para entenderlo bien, quiere decir que la experiencia del Espíritu y de la justificación nos da vida y nos libera de la ley, que podemos llamar, qué sé yo, lo llamamos retribución o como quieras. El único libertador es Cristo. Pues bien, tenemos una ley nueva. ¿Y cuál es la ley nueva? La ley del Espíritu. También para los nuevos os digo, no os hagáis problema con esto de Jesucristo y el Espíritu. Porque algunos piensan, pero es que yo no acabo de entender tanto nombre, Jesucristo, Espíritu. Miren ustedes, es muy sencillo. Es muy sencillo. Existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No? Hasta ahí, claro, ¿verdad? Pues bien, la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo un hombre, escogió una humanidad
que nació de la Virgen, y es en esta humanidad, en este cuerpo humano es en el que nos salvamos, habitado por Dios. Pero el que actúa, porque Jesucristo estructuralmente es hombre Dios, por la unión hipostática, pero el que actúa en la vida de Jesucristo hombre y en la vida nuestra es el Espíritu Santo. Ahora bien, para que no nos liemos de espíritus y de Cristo resucitados y de todo esto, hay que saber una cosa muy clara, que el Espíritu nos viene por Jesucristo, nos lo da Jesucristo. El Espíritu se hace cristiano por Jesucristo. A nosotros nos interesa un Espíritu Santo cristiano, ¿no? Bien. Entonces, cuando recibís el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesucristo resucitado. No tenéis por qué decir, sí, el Espíritu me dice eso, pero Jesucristo queda ahí en segundo plano, que no, que es a través del Jesucristo resucitado. O sea, como si te miraran los ojos de los dos. Como si te miraran los ojos de los dos. Es Jesucristo resucitado el que te envía el Espíritu, y ese Espíritu es nada menos que Dios. Llámalo gracia, llámalo como te dé la gana, pero lo que te manda Jesucristo es Dios, por eso te hace hijo de Dios. Por eso estamos en las profundidades que estamos. Entonces, cuando decimos Espíritu Santo, ven, estamos diciendo Jesucristo resucitado, ven. Estamos diciendo lo mismo. No te hagas problemas teóricos de ninguna clase. Invocas al Espíritu y es necesario los dos. Si alguno de los dos nos falla, si solo invocamos o solamente creemos que invocamos al Espíritu, nos salimos como las megas de esta tierra por la chimenea. Pero si solo invocamos a Jesucristo y nunca al Espíritu Santo, estamos haciendo un Jesucristo puramente humano. Entonces es esta doble dimensión que nos viene, la de Jesucristo vivo y resucitado. A Jesucristo, como dice San Pablo, nunca lo tenemos que considerar ya. Por eso la frase que dicen y que vienen diciendo Jesús de Nazaret es mala. Y es verdadera, porque Jesús de Nazaret es verdadera la frase. Pero es que dice San Pablo, es que ese ya no es el Jesús que me interesa. Lo dice San Pablo, el Jesús de la carne no me interesa. Y el Jesús de la carne es el de Nazaret. Más carne que Nazaret, habéis estado allí, ¿no? Pues el Jesús de Nazaret no nos interesa. Nos interesa el Jesús resucitado, que es el mismo, porque es el mismo, pero resucitado, en otra dimensión. Y ese Jesús resucitado, sencillamente, a través de él, nos viene toda la dimensión divina que nos cuenta la carta a los romanos. En este capítulo 8 vamos a tener ocasión de amar mucho a Jesucristo y al Espíritu de Dios que nos viene a través de Jesucristo. De amar muchísimo, de darle vueltas a esto, hacer como una lección divina preciosa, profunda, que la hace el Espíritu Santo en tu corazón, y la hace sin necesidad de que tú pienses demasiado. Por eso ahora yo no te digo vete a la habitación y a pensar, no, y no pienses demasiado que lo estropeas todo. No. Si tienes ocasión de hacer en el corazón una oracioncita al Espíritu por dentro, pero aquí en 2 minutos, Señor, clávame esto, clávame. Vale, hasta la tarde vale. Vale, menos piedad, Menos piedad, porque ya sé yo lo que terminan todas las piedades. Todas las piedades terminan en meter tus ideas en lo que se te ha dicho. Déjalo. No. Deja que el Espíritu Santo
te penetre, te taladre, venga a ti por medio de la palabra, por medio del don. Es parte de la fe y funciona. Porque todos estamos aquí porque algo ha funcionado en nosotros de este taladro del Espíritu, de este don del Espíritu. Si no, no estaríamos aquí. Estaríamos en la playa de la Malvarrosa. ¿Dónde está la Malvarrosa? Yo qué sé. ¿En Valencia? Pues Malvarrosa. Pues ya está. Gloria al Señor.